Bienvenidos a Brújula Libertaria, gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo estamos, gente? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a tocar un tema que mucha gente a veces reclama por un tema de tan sentido como es el tema de la seguridad. Ahora, ¿cuál es la postura liberal con respecto a un tema que toca mucho a la gente en lo más íntimo? ¿Qué pasa si a tu hijo un día por robarle la mochila que sale del liceo, no tiene por qué ser facultad, vamos a suponer un joven de 13, 14, 15 años que por no entregar su celular le pegan 2 tiros en el pecho? Suena fuerte, ¿verdad? Bueno, estas cosas pasan acá en Uruguay, pasan en todo el mundo, pero yo sé que estamos hablando hoy para la gente de acá de Uruguay. Sé que mucha gente se recalienta con este tema, le hierve la sangre y es entendible. ¿Cuál es la postura liberal con respecto a temas de violencia? No estoy hablando de que te roben la bicicleta, estamos hablando de que cualquier imbécil, cualquier rata inmunda que viene y por robarte el celular te pega una puñalada, te pega 2 tiros, te entran a tu casa, como ha pasado últimamente que se hacen pasar por policías y te copan la casa a tiros. ¿Cuál es la postura de un liberal con respecto a ese tema? Por eso estamos hoy aquí para hablar de esto con Fernando Dotti en su columna La Eterna Vigilancia. Bienvenido, Fernando, a Brújula Libertaria, a tu casa. Gracias, Pablo. Gracias, Nando. Un gustazo, como siempre. Un gusto y un saludo para todos los amigos de Brújula también. Este tema surgió un poco, lo comentábamos preparando la columna de hoy, a punto de partida de lo que sucedió, lamentablemente, este episodio de un hombre de unos 50 años que fue asaltado mientras estaba en un carro de comida, y le quitaron la camioneta y bueno, y lo hirieron de muerte, ¿no? Pero bueno, lamentablemente es un hecho más de sangre que se suma a lo que triste, lamentablemente, viene sucediendo. Naturalmente que un liberal que defiende la vida, la libertad y la propiedad entiende el ejercicio de la violencia como un mecanismo de defensa frente a la agresión ilegítima de estos derechos. En primer lugar, en modo alguno puede estar de acuerdo con esto, pero sí entra en la discusión de, bueno, cómo repeler este daño. Antes de ingresar a la cuestión filosófica, me gustaría tirar algunos datos para ir viendo de qué manera este problema ha venido lamentablemente creciendo en el Uruguay. Han pasado los gobiernos, han pasado los intentos de antídotos y no han dado resultado, como para llegar a buscar una alternativa más, sin creernos los dueños de la verdad, pero que creo que hay que explorarla. En el Uruguay, desde el año 80 a la fecha, el incremento de los homicidios, de las muertes violentas, ha sido permanente, constante, teniendo su pico más alto entre 2012 y 2018, pero igual con números importantes. 2023, por ejemplo, hubo 383 muertes violentas en Uruguay, en 2022, 382. O sea que el número ha sido constante. Y es un número que preocupa, no es menor, en una población tan chica como la nuestra. Ahora, uno mira desde hace mucho tiempo, pongo el ejemplo de la Ley de Seguridad Ciudadana del segundo mandato de Sanguinetti, la Ley 16.707, ley del año 95, de julio 95. Fue una ley que supuestamente venía a dar el marco institucional que permitía tener más severidad con las penas, en fin, pero bueno, claramente no dio resultado. Más acá en el tiempo, primer gobierno de Tabaré Vázquez, ley 17.897, la ley de humanización del sistema carcelario, la ley del 2x1, ¿se acuerdan? 2 días de trabajo de estudio por 1 de descuento efectivo de pena. Y tampoco dio resultado, lamentablemente, porque los niveles de reincidencia también fueron importantes. Entonces, bueno, ¿qué hacer con todo esto?
Y acá viene algo que creo que es perfectamente compatible con un orden liberal, con una visión liberal, con una sociedad abierta, y es el porte de armas. ¿Ah? En el Uruguay, el consenso existe en ir hacia el desarme de la población civil. Esto basta con que cada uno de ustedes, los amigos que nos están viendo y escuchando, ingresen a la compu, googleen y empiezan a buscar y columnas de opinión y datos y entrevistas y demás, y van todas en ese sentido. Es decir, por ejemplo, hay quienes sostienen, no vamos a dar nombres porque no importa, pero esto está sacado de una columna de opinión de un semanario de nuestro país, que dice que las políticas, esto es de octubre del año pasado, las políticas orientadas a reducir el número de armas en la población civil impactarían directamente en el número de armas en manos de la criminalidad. Bueno, yo creo que esto es un error. ¿Ah? ¿Por qué? Pero un craso error. ¿Pero por qué? Porque, bueno, en la medida que el Estado se encarga de perseguir y reprimir al ciudadano de bien, vendrá la discusión, che, ¿qué se entiende por de bien? Y bueno, el tipo de bien es el que labura 8 o 10 horas por día, paga impuestos y no molesta a nadie. Eso es un tipo de bien para mí, ¿no? Entonces, en la medida que el Estado empieza a perseguir y a sancionar a gente inocente que busca respuestas ante los problemas de seguridad y ante la ineficiencia y la ineficacia del Estado en brindar uno de sus fines primarios, la concepción minarquista que uno tiene del Estado, el Estado debería brindar seguridad y justicia nada más, ¿no? Bueno, si es lo mínimo que puede hacer, o el plan básico que puede ofrecer, es lo que debería ser mejor. Bueno, precisamente no cumple a satisfacción ni en la seguridad, ni tampoco en la justicia, dicho sea de paso. ¿Ah? Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? El criminal va a seguir accediendo a armas igual. Porque las prohibiciones, el que está en el delito, no las va a acatar igual. Entonces, el resultado uno pasa raya y es que el ciudadano de bien queda a merced de estas circunstancias. Pero la posibilidad de que la población civil pueda armarse, decía, para combatir el delito, es perfectamente compatible con un orden liberal, porque tiene que ver con la legítima defensa, precisamente. Porque aún hagamos el ejercicio mental de pensar que el Estado fuera sumamente eficiente y diera una respuesta muy rápida a los problemas de emergencia que se suscitaran, hay momentos en los cuales ese nivel de eficiencia tampoco va a llegar. Momentos y lugares en donde tampoco eso va a suceder. Piensen, por ejemplo, algún ciudadano, algún conciudadano, algún uruguayo que esté viviendo en el medio campo, donde la comisaría le queda muy lejos. Entonces, perfectamente para defender su vida, su libertad y su propiedad, es perfectamente compatible que pueda portar y usar y disponer de su arma en defensa de su vida, de su familia y de su propiedad. Pero además hay otro argumento por el cual la tenencia, el porte de armas en manos de la población civil es saludable, pongámosle el adjetivo, y es la resistencia frente a la tiranía. Pensemos en Venezuela, por ejemplo, si la población civil estuviera armada. Otro sería el cantar, ¿no? Tenemos poblaciones totalmente indefensas que están en manos de tiranos, de corruptos, y es muy difícil poder darles una pelea eficaz cuando el pueblo civil está desarmado. Por eso es que sabiamente los padres fundadores de Estados Unidos, ¿no? que confiaban mucho en el individuo, desconfiaban mucho del poder del Estado, establecieron en la Constitución que garantiza el derecho, en la segunda enmienda de la Constitución norteamericana, garantiza el derecho del pueblo a tener y portar armas. Ese derecho no puede ser vulnerado, dice la Constitución norteamericana. Pero, ¿qué es lo que tenemos hoy acá en Uruguay en la materia? Bueno, tenemos la ley 19.247, relativamente reciente en su sanción, que establece la prohibición de la tenencia y porte de armas de fuego, ¿no? Y simultáneamente tenemos el Código Penal, en el 152 ter, que bajo el nombre de porte y tenencia de armas de fuego, dice que tuviere o portare armas de fuego en lugares públicos sin autorización para su porte, será castigado con una pena de tanto. Entonces,
creo que hay que flexibilizar este marco jurídico, este marco regulatorio, en aras de que la población civil se pueda proteger y defender. Y esto, que quede claro, no es estar defendiendo el Far West y que anda todo el mundo a los tiros acá. ¿Ah? Porque esto acá sigue un poco la posición de Juan Ramón Rayo, que sostiene que dice, bueno, en un orden liberal, así como te piden que des una prueba de rendimiento para manejar un auto, para no poner en riesgo a terceros, lo mismo podría estar con el tema del uso de las armas. Es la posición más intermedia, más ecléctica. Claro, lo que tiene que haber es flexibilidad y no poner tantas trabas que termina siendo muy difícil. Por eso, entre otras cosas, si uno mira, hay una sensación, o está instalado el tema, de que hay muchas armas irregulares en el Uruguay. Bueno, ¿y por qué pasa eso? ¿Por qué hay tanta informalidad? ¿Vale lo mismo que cuando hablamos de por qué hay tanta informalidad en el sector laboral? Bueno, acá es lo mismo. Si vos metés mucha regulación, lo que generás son incentivos para volar por debajo del radar. Tan simple como eso. ¿Tá? Entonces, que quede claro, entiendo que si bien no hay únicas soluciones para este problema que es muy complejo, que es multicausal y que hace muchísimos años que no se le puede dar respuesta, una arista más a explorar, inexplorada a la fecha, es esta, que la población civil tenga el legítimo derecho y se le flexibilice la posibilidad a ejercer el legítimo derecho a la defensa mediante el uso de armas, la defensa de su vida, de su libertad y de su propiedad. Hay mucha literatura sobre estos temas también, de Roth en el libro Hacia una nueva libertad, en donde ya hace más de 50 años Rothbard defendía esta postura. Así que bueno, creo que en el debate público está instalada la tendencia al desarme. Yo creo que debería ser al revés. De modo que bueno, lo dejo planteado por acá. Pablo, Nando. Me parece que también debería haber una discusión desde el punto de vista de cuáles son las causas principales detrás del aumento de la criminalidad en los últimos 20, 30 años. Creo que es imposible negar que lo principal que ha sucedido es la enorme generación de capital, de dinero, detrás de la industria del narcotráfico. Es el dinero el que motiva a estos individuos principalmente antes que el deseo de hacer daño. Obviamente que una cosa lleva a la otra, porque mucha gente no ve una salida laboral del infierno donde están y bueno, claramente la salida está en la ilegalidad vía las drogas. El abuso de sustancias también potencia ese tipo de actos violentos porque muchas veces no están en el pleno control de sus facultades. Entonces, no sé si te merece comentar un poco la posición liberal con respecto a las drogas y cómo un cambio por ahí podría también resolver o mitigar la causa raíz de gran parte del crimen organizado que está detrás de este tipo de eventos, de incidentes en la mayoría de los casos. Sí, muy buen punto, Nando. Por eso decía que esto es multicausal y no hay una única dosis o alternativa. En el caso de lo que vos decías, yo comparto, muchas veces es la única salida, más allá de las consideraciones morales que uno puede hacer y demás. Hay un dato de la realidad. Este es un país que está enemistado con la generación de empleo. Nuestro sistema legal, laboral e impositivo está enemistado con la generación de empleo. No es casualidad que tengamos los niveles de desempleo histórico que tenemos, el desempleo estructurado, diría yo, ya patológico a esta altura, y los niveles altísimos de población que trabaja en negro. Bueno, es muy difícil contratar porque es muy difícil despedir, y eso lo que hace es lo que genera muchísimo desempleo. Entonces, claramente, esto incide, naturalmente. Ahora, yo con el tema de las drogas también quiero ser muy claro. El combate a las drogas, lamentablemente, es un combate que está perdido de antemano. De hecho, el ser humano convivió más de 4.000 años con las drogas y nunca hubo problemas, salvo la guerra del opio, que se debió a otro tipo de cuestiones, no al prohibicionismo. Pero del 71 para acá, cuando Nixon en Estados Unidos le declara la guerra a las drogas,
lo único lo que ha sucedido es que se ha inflado el gasto, se ha inyectado cada vez más plata en una guerra que está perdida y donde se socializan las pérdidas, ¿no? Porque en definitiva la tragedia de unos pocos, porque, convengamos, yo no estoy acá haciendo una apología de la drogadicción, no me parece que está bien, hago votos para que la gente no se drogue, pero digo, si alguien toma la decisión de drogarse, de suicidarse en cuotas, está en su derecho. Ahora, lo que no podemos hacer es trasladar esa tragedia individual a una tragedia colectiva, que todo el mundo tenga que pagar ese combate, porque además hay una demanda que está constante. Entonces, si viene un prohibicionismo, caen 10 bocas y van a aparecer otras 10. Creo que es una demanda que está aumentando. Vos ves los datos en Estados Unidos del consumo de fentanilo, por ejemplo, ha aumentado, dado que las presiones sociales de la vida moderna parecen haber causado una crisis de lo que se llama soledad, que lleva a la depresión, y mucha gente combate esa soledad y depresión mediante el consumo de drogas. Entonces no es que la demanda, en mi opinión, esté estática desde el 71, sino que está en aumento. También habría que ver, ¿no? Eso otro, pero que tiene orígenes culturales más complejo aún, pero cada vez hay más demanda y cada vez hay más dinero, y con cuanto más dinero, más corrupción y más crimen. Es terrible, es así, ¿no? Comparto el punto, porque además uno ve, decía, un combate que está perdido. La plata que se ha metido del 71 para acá en esto es tremendo. Y el prohibicionismo genera corruptelas, kioscos, es inevitable. Pensemos lo que pasó con el prohibicionismo en la ley seca a principios del siglo XX en Estados Unidos. Generó lo mismo, fue lo mismo. Entonces, bueno, está esa trasnochada idea de que con el prohibicionismo se pueden solucionar los problemas. Yo creo que se agrandan. También debo ser honesto, debo decir, no es una solución única de un Estado. Para esto sí tendría que haber un correlato de unión, de coordinación de esfuerzos, ¿no? Pero me parece que por lo menos, por lo pronto, hay que instalar en la discusión pública estos temas. Esto sí es absolutamente necesario, porque bueno, si seguimos con esta tendencia, los resultados ya los conocemos. En materia de represión del delito, la tendencia a aumentar penas no sirvió, la tendencia del 2x1 tampoco sirvió. Bueno, me parece que es hora también de incorporar esta discusión y cambiar el termómetro social. Hoy el termómetro social en Uruguay, en la región, ¿cuál es? Tiende al desarme de la población civil. Bueno, yo creo que hay que ir por otro lado, claramente. Con respecto al incremento de penas, corregime si me equivoco, ya que tú sos abogado, Fernando. ¿Es realmente así? Porque yo veo en el Código Penal, por ejemplo, para muchos casos, que tenés, por ejemplo, de 6 meses a 4 años, o sea, el mínimo y el máximo, de 1 año a 10 o a 12 en algunos casos. De hecho, creo, si no me equivoco, corregime, que en los casos de homicidio, el mínimo puede ser menor que el máximo, en otros casos mucho más leves. Lo que puede ser estafa o lo que puede ser... ¿No será, esto es un análisis totalmente viniendo de un ingeniero del sistema, ¿no será que también se da que la justicia aumentó los máximos pero nunca los mínimos y tenemos un poder judicial demasiado laxo a la hora de hecho aplicar los máximos? Puede ser, tiene sentido que el mínimo sea 1/10 del máximo, no debería ser mejor la mitad. Sí. A ver, ha habido una tendencia a aumentar el elenco de delitos. Yo me acuerdo que se llegó a crear, por ejemplo, el juego de la mosqueta, hace muchos años, que después se derogó, que era una variante de estafa, en definitiva. Pero es esa cuestión de ir incrementando tipos penales al santo botón. Después, con las penas, en algunos casos han habido aumento de los mínimos. Por ejemplo, la LUC me acuerdo ahora, aumentó los mínimos para el tema de drogas, de delitos sexuales y demás. Bueno, en algún delito de homicidio simple pueda tener una pena menor a un delito contra la libertad, por ejemplo, agravado. Se puede dar. De todos modos, esa es una lectura válida también, en el hecho de decir, bueno, si la prima por el riesgo es muy baja, me lleva a delinquir.
Es complejo. De todos modos, más allá de que obviamente yo defiendo la tesis de que el delito debe reprimirse, no es mala palabra la represión, y castigarse, y severamente, cuando sí lo amerite, aumentar penas, a ver, me voy al extremo. Yo estoy en contra de la pena de muerte. Yo creo que poner la pena de muerte no es la solución, por ejemplo. ¿Me explico? Entre otras cosas porque la justicia está dirigida por humanos y los humanos se equivocan. Y es preferible tener a 1000 culpables sueltos antes que un inocente preso y todavía condenado y con la pena capital. Pero es un tema complejo. Me parece que me gustaría, como resumen, decir, el prohibicionismo de las drogas no sirve, nos lleva a esto, a un incremento de las mafias, del crimen organizado, a un incremento de la violencia. No ha servido lo que se ha hecho hasta ahora, busquemos una alternativa. Porque hay quienes dicen, bueno, si la población civil está armada, ¿qué pasa? Aumenta el riesgo de que un episodio en el cual el que está desarmado puede quedarse quieto, aumenta el riesgo de que pueda multiplicarse la violencia y generar daños colaterales. Bueno, también otra lectura puede ser que si la víctima civil, digamos, está armada, por lo menos tiene la opción de elegir, de resistirse o no, y de la otra manera nunca la va a tener. Además de que también podría haber un fenómeno de cooperación social, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, si uno ve que están atentando contra la vida, la propiedad o la libertad de alguien, y uno está armado, puede quizá ayudar de otra manera, si así lo desea, no tiene obligación de hacerlo ningún civil, a que si no lo está, claramente, ¿no? En fin, es un debate complejo acá, no hay una única biblioteca, claramente, pero bueno, me parecía oportuno, a partir de este hecho triste que pasó, traer al relato estos conceptos. Perfecto. Pablo, ¿estás por ahí? Sí, estoy con unos problemitas técnicos, pero ya estoy. Claro, estamos de acuerdo, ¿no? Obviamente. El tema, claro, es que todos estos hechos de sangre que suceden hace que la gente se resienta y es entendible. Por ahí Manini, la primera vez que llevó tantos votos, dijo, Se se acabó el terminó el recreo. recreo, mano dura contra los delincuentes, cosa que no pasó porque los delincuentes han seguido haciendo lo que quieren. De la tarde de este lunes. Y la gente ha seguido siendo agredida, asesinada. Obviamente que la mayor cantidad de delitos y hechos de sangre se dan en torno al tema de las drogas. Ahora, la gente está pidiendo, obviamente, una respuesta antes de ayer, cosa que el Estado no ha podido hacer, evidentemente. No ha tenido la voluntad de hacerlo porque es un costo político y quien termina pagando los platos rotos siempre es la población. Y creo que, como bien decías tú al final de tu exposición, cuando hay un civil armado, esto ha pasado en Estados Unidos, cuando ha aparecido algún loco suelto con un arma, quien lo ha batido y ha salvado vida ha sido un civil armado. Esto ha pasado múltiples veces. Claro, yo entiendo que en Estados Unidos aquel que está armado le gusta ir a tirar, va al polígono, sabe usar su arma y es efectivo cuando la utiliza. No en vano, el que abatió a un tipo armado con un arma táctica, creo que era algo así como una M8, una Colt 8, una M16 corta, con un poder de fuego importante, lo abatió un civil con una 9 milímetros. O sea, tenía menos capacidad de fuego que él, y sin embargo, cuando vio que el tipo empezó a abrir fuego sobre los civiles, desenfundó, hizo lo que entrenó siempre, efectuó los disparos necesarios y ya está, se terminó el problema. Y salvó un montón de vidas civiles. Obviamente yo trabajo en un polígono de tiro de forma eventual. Tengo curso, obviamente, de armas de fuego, fui fusilero naval.
Y cualquier persona que quiera tener un arma de fuego para defenderse, no es voy y compro un arma y salgo por la calle con un arma a la cintura. Uno tiene que estar entrenado de forma efectiva, tiene que ir de vez en cuando al polígono, de forma... no es un régimen, pero tiene que saber utilizar su arma de una forma efectiva. Y uno debe tener en cuenta cuántas veces debe ir al polígono a hacer tiro táctico, tiro defensivo, porque sabe, por ejemplo, una persona que maneja dinero, que va en su auto con dinero porque trabaja en X lado y necesita estar protegido porque no, esto pasó que estamos viendo en pantalla, pasó acá en Montevideo, parece que estuviésemos en otro país, ¿no? En el Viene Pinar, el para tipo ser más, encapuchado, armado, más específico. y los tipos entran, estamos hablando de varias personas, y fueron repelidos, pero obviamente que no fue por alguien que tenía un 22 matagato, que se lo heredó del abuelo, sino por alguien que está entrenado, porque para repeler a esas personas hay que estar entrenado, tener nociones básicas de lo que es manipular un arma de fuego, porque eso consiste en saber dónde buscar un pertrecho, dónde refugiarse para no ser herido, de dónde hacer fuego, hacia dónde efectuar los disparos, etcétera, etcétera. Y a quiénes efectuar los disparos, porque hay un despliegue de personas armadas y uno tiene que saber a dónde, a quiénes, primero que nada, dirigir los disparos. Obviamente que el tipo o las personas que estuvieron ahí defendiéndose supieron hacerlo de una forma efectiva. Y eso requiere de un entrenamiento. No es que yo agarre un arma o se la compro al vecino o a cualquier loco ahí por ahí que tiene un arma para vender, que no tiene ni papeles, pero yo estoy cansado de que me roben, me mataron el perro, apretaron a mi hijo en la esquina para robarlo, me entraron varias veces, estoy re cansado, entonces el tipo consigue un arma de lo que sea por ahí. En línea con lo que vos decís, Pablo, de la misma manera tenés que entrenar previamente para sacar la libreta del auto. Exactamente. Digo, más, salvando puede ser un arma, puede claro, quitar una vida. claro, Entonces hay que saber lo que uno hace. Sí, sí. Estamos hablando de por lo menos 7 que trabajaron en esto y una de las camionetas tenía matrícula del Ministerio del Interior. Eso fue parte de la joda, pero, o sea, sin saber más nada del caso, asumo que la persona que se estaba defendiendo o tenía grandes cantidades de dinero en su casa y había sido entregado, o estaba trabajando, o estaba en el círculo de la droga. Claro. Así que está. Pero bueno, la realidad del Uruguay que vivimos del siglo XXI es así. Digo, no me sorprenden este tipo de noticias, para nada. No, lamentablemente no. Eso es lo más triste. Exacto. Hay cosas puntuales que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de defensa. Si una persona va a salir a la calle, tiene que tener en cuenta qué hora es. Hay horas pico donde hay más delincuencia que otras. Si es de noche, hay poca luminosidad, hay esquinas, lugares donde hay cierto lugar donde el delincuente se puede esconder, lugares frondosos como hay pastura alta en la vereda, que no se limpia, árboles, casas abandonadas, no pasar por ahí. Lo mejor es que si la zona es delictiva, hay cierta hora que uno lamentablemente no puede salir. Eso primero. Si uno va a salir armado, tiene que tener en cuenta saber manejar su arma, sobre todo en situaciones de estrés. No es lo mismo agarrar ir al polígono y tirarle un blanco que cuando aparecen dos tipos armados en una moto, ahí la adrenalina hace que uno actúe diferente. Si uno no está armado, si voy a salir de noche, observar el entorno, eso es primero. Si anda gente en moto que no conozco del barrio, tener en cuenta lugares donde escaparse, callejones, entradas a una casa que sea una entrada al área donde me pueda poner detrás de un muro. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando uno vea
alguien que pasó, por ejemplo, dos tipos en moto sin casco, con casco, observarlos, si llegaron, pasaron de lado por el costado mío y de repente veo que entrefrenan y van a dar vuelta, yo ahí ya antemano tengo que tener en cuenta dónde me puedo meter para esconderme. Todas esas cosas tienen que ver con seguridad, ténganlo en cuenta. Yo soy también de la idea de que hay que estar armado, saber usar el arma, cómo tenerla para poder desenfundar rápido, saber manejar temas de respiración, control, estrés, todo eso. No es fácil enfrentarse a otra persona con un arma. En primer lugar, hay que estar entrenado. Si paró gente, está tomando un helado, como le pasó a gente, viste que llegaron dos tipos en moto, pararon en el costado, y bueno, tener el arma a mano y todo eso, y listo. Hay que estar siempre previsionando eso. Pero desde el punto de vista de la libertad, creemos que las personas tienen derecho a defenderse, como bien decía Fernando, y si lo vas a hacer, tener en cuenta lo que conlleva tener un arma, ¿no? Tal cual. Tal cual. Muy cierto todo. Pero bueno. Así estamos y bueno, Queremos que la cosa cambie. Exacto. Sabemos cómo, pero el tema es tener la voluntad, tener a la gente que esté al frente, que tengan las ideas claras. Ya lo vamos a ver, parece. Bueno, gente, me parece que hasta acá llegamos, ¿no? Muchachos, un gustazo, como siempre. A cuidarse, ¿eh? Un abrazo grande. A cuidarse en la calle, que no está nada fácil. Hasta la próxima. Chao, chao. Brújula libertaria, vaya fama que has ganado. Te hallamos en YouTube, un canal recomendado. La muy trae satiras a jugar y a desbordar. Con vídeos e ideas,